Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a hablar de lo que se piensa hacer durante esta semana con Juan Fernando Quintero, con el objetivo de que pueda estar a disposición de Gallardo el próximo domingo, cuando el Millonario enfrente a San Lorenzo por la tercera fecha del torneo Clausura. Hablaremos también de lo que le sucedió tanto a Marcos Acuña como a Paulo Díaz, que no pudieron finalizar el duelo del sábado ante Instituto, y vamos a estar hablando de qué molestias tuvieron y por qué tuvieron que salir. Después nos meteremos de lleno con los juveniles, con Lencina y Mesa, qué es lo que pasará con ellos en el corto plazo, sobre todo cuando ya todo el plantel esté a disposición, porque el hincha obviamente quiere que sigan jugando más allá de las incorporaciones y de la recuperación de algunos futbolistas lesionados. Vamos a estar mencionando cuáles son hoy por hoy los 4 jugadores de River que tienen cláusulas de rescisión millonarias, un futbolista que se fue transferido a otro equipo del fútbol argentino, un joven jugador que formó parte de la reserva en el primer semestre fue cedido a otro conjunto importante del fútbol de nuestro país, qué es lo que espera Gallardo también durante esta semana en cuanto a la llegada de Juan Carlos Portillo, y también haremos un repaso en general de los próximos partidos que tendrá que disputar el elenco de Núñez. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del objetivo que hoy por hoy tiene el cuerpo técnico y médico de River con Juan Fernando Quintero. Y digo médico no puntualmente porque esté lesionado, pero obviamente en el momento en el cual le hicieron la revisión médica correspondiente ya supieron exactamente, o por lo menos hicieron un estimativo de cuánto tiempo iba a tener que estar preparándose en materia física, hablando puntualmente de algunos ejercicios de intensidad, para estar al 100% o por lo menos a igualdad de condiciones en relación al resto de sus compañeros, porque se sabe que Quintero tiene un físico muy especial, y si bien es cierto que nunca fue su mejor arma el físico, es decir, Juanfer se destaca claramente por otras cosas, pero aún así Gallardo quiere que absolutamente todos los jugadores, aún así en ese sentido, se encuentren muy bien y de manera positiva. Este martes River va a volver a los entrenamientos, con excepción de aquellos que todavía se encuentran recuperándose de sus lesiones, que son Agustín Ruberto, Maximiliano Mesa y Sebastián Driussi. El resto de los futbolistas que forman parte del plantel profesional volverán recién a entrenarse este martes y tendrán 5 días para prepararse para lo que va a ser el duelo frente a San Lorenzo de Almagro el próximo domingo, desde las 20:45 horas en el Estadio Monumental. Este día martes va a ser el momento en el cual Juanfer Quintero va a tener su primer entrenamiento a la par del resto de sus compañeros. Por lo pronto, la idea en un inicio es que haga exactamente los mismos ejercicios que el resto del plantel. Sin embargo, no quiero descartar que si lo ven muy exhausto desde el punto de vista físico, pueda descansar un poco y quizás no entrenar con la máxima intensidad posible, teniendo en cuenta que si bien Gallardo, como dije recién, quiere que todos los jugadores mantengan el mismo ritmo, obviamente no van a exigir a Juanfer sin tener ningún tipo de consideración en el hecho de que lleva un mes sin jugar. Es cierto que Quintero ha llegado a River en otros momentos estando muchísimo más tiempo inactivo. De hecho, en el 2018, su primera vez en el más grande, llegó al conjunto de Núñez después de haber estado prácticamente 6 meses sin jugar, porque en Independiente Deportivo Medellín en la segunda parte del 2017 prácticamente no sumó minutos, y en el 2022 algo parecido, porque venía desde el fútbol chino, donde si bien había jugado un poco más, la realidad es que la exigencia, tanto desde el punto de vista futbolístico como físico, era mínima. En esta ocasión, más allá de que por las vacaciones lleva 30 días sin sumar minutos, hay que tener en cuenta que durante el primer semestre siempre jugó mientras estuvo a disposición del entrenador del América de Cali, y solo en una ocasión tuvo una pequeña molestia muscular que no le permitió estar disponible. Así que van a tomar todos los recaudos necesarios con Juanfer como para no exigirlo de manera extra en cuanto a lo físico, pero la realidad es que Gallardo pretende que en los próximos entrenamientos, es decir, en las prácticas de martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, que va a ser el momento en el cual de la lista de concentrados, Quintero se ponga a punto y que de esa manera pueda formar parte al menos del banco de los suplentes en el duelo frente a San Lorenzo.
Paulo Díaz y Marcos Acuña tuvieron que ser reemplazados el pasado sábado por la noche en la victoria de River sobre Instituto en Córdoba, y si bien muchos pensaban que Gallardo estaba realizando esas modificaciones por el hecho de que el partido parecía estar prácticamente liquidado, teniendo en cuenta que la superioridad del más grande por sobre el conjunto cordobés era demasiada y obviamente no corría ningún riesgo si le daban minutos a otros futbolistas, la realidad es que no salieron por eso, sino que fueron modificados porque los dos sintieron algunas molestias que no les permitieron terminar el encuentro, por lo menos de la manera que ellos hubieran querido. Aún así, y más allá de las contracturas, algunas de ellas muy fuertes que sufrieron tanto Acuña como Paulo Díaz, ninguno de los dos tendría ningún inconveniente en jugar el próximo domingo ante el conjunto de Boedo en el Monumental. En el caso de Paulo Díaz, es un futbolista que durante este año ya se había lesionado en una ocasión. Recordemos que el primer semestre no lo terminó jugando. En la previa de lo que fue el último duelo frente a Universitario por la fase de grupos, no se encontró disponible y de hecho a causa de eso también se perdió el primer compromiso del más grande en el Supermundial de Clubes de la FIFA frente al Urawa Red Diamonds de Japón. Después estuvo en los dos posteriores y obviamente en la reanudación Gallardo no dudó en ponerlo como titular tanto contra Platense como contra Instituto. En el caso de Marcos Acuña, este año por lo menos está siendo muy positivo desde el punto de vista físico para el lateral izquierdo, porque en el 2024, cuando llegó, en esos 3 meses en los cuales estuvo con el más grande desde agosto hasta noviembre, porque fue el momento en el cual se terminó el semestre, tuvo 2 lesiones musculares. Sin embargo, este año todavía no ha tenido ningún inconveniente en ese sentido e inclusive en muchos partidos ha podido completar los 90 minutos sin exigirse demasiado. Pero no repito, no hay que correr ningún riesgo. Si bien es cierto que los reemplazos de 2 jugadores que son muy importantes en la defensa, porque estamos hablando de modificar todo el sector izquierdo defensivo de River, podría haber significado que en el duelo frente a Instituto el equipo se viera un tanto más vulnerable en ese sentido. Por suerte no sucedió. Los que ingresaron, que fueron Casco y Pesela, en esos pocos minutos, no digo que hayan mostrado su solidez o por lo menos estar a la altura de Díaz o Acuña, pero River no sufrió. Los 2 jugadores de los que estoy hablando claramente son claves para el entrenador y no va a querer correr ningún riesgo de cara al futuro. Aún así, están en óptimas condiciones para jugar el fin de semana. Y otra preocupación grande por parte del hincha de River no pasa por una cuestión física ni por posibles lesionados, sino por el hecho de que los pibes puedan seguir teniendo continuidad. Obviamente que la situación de los 2 jugadores que estuvieron desde el arranque frente a Instituto, estoy hablando de Santiago Lencina y Juan Cruz Mesa, es totalmente distinta. Ya de por sí, los dos sumaron minutos en ambos partidos, pero Lencina fue titular en ambos encuentros, mientras que Mesa ingresó en el complemento del duelo ante Platense, mientras que estuvo desde el inicio en el cotejo frente al elenco cordobés. Recordemos que quien había estado como titular en la primera jornada había sido Jan Zubiabre. El cambio de lugar, por ejemplo, a Lencina yo creo que le vino bien. Es cierto que ya en el primer partido Lencina había mostrado un despliegue bárbaro, pero al estar jugando a pierna cambiada, porque se desempeñó como interno por el costado izquierdo, no pudo moverse de la manera más cómoda en ataque y eso hizo que por momentos el futbolista no pudiera estar pleno a la hora de poder finalizar las jugadas, porque siempre tenía que hacer un enganche de más, porque tenía que reacomodarse. Y repito, más allá de que su partido y su nivel fue bueno, porque en el primer partido ante Platense jugó bien, en este segundo compromiso ante Instituto vimos todo lo que puede hacer. Es cierto, igual que por ejemplo el primer gol lo termina metiendo básicamente por el costado izquierdo, que es donde jugó el primer partido, pero aún así rinde muchísimo más jugando por derecha, pero para desenvolverse por ese costado no tiene que jugar Zubiabre. Eso significa que Gallardo va a tener que hacer algunas modificaciones o tendrá que escoger. Sin embargo, la mayor preocupación por parte del simpatizante del conjunto de Núñez no recae en que el muñeco tenga que elegir a uno o al otro, porque eso va a pasar, solamente juegan 11, pero recordemos que todavía faltan por sumarse a este plantel Juanfer Quintero, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza, Maxi Mesa, 4 mediocampistas, y tanto Juan Cruz Mesa como Santiago Lencina son mediocampistas. Uno piensa que si Lencina fue titular en los 2 cotejos y la realidad es que rindió muy bien, no debería Gallardo sacarlo del 11, pero cualquier cosa puede pasar. En el caso de Mesa tiene tan solo 17 años y obviamente con un Juanfer Quintero
en un buen nivel o con alguno de los refuerzos, estando en un rendimiento más que óptimo, y a lo mejor el muñeco decide ponerlo en el banco de suplentes. Pero me parece a mí, por lo pronto, que si los pibes están respondiendo, hay que seguir dándoles el lugar que se merecen, teniendo en cuenta que generalmente, a lo largo de toda la historia, los juveniles siempre han salvado a River. Y vamos ahora a hacer referencia a los 4 jugadores de River que firmaron ya sea sus primeros contratos o renovaciones de vínculo con cláusulas de rescisión millonarias. Es cierto que Gallardo habló en conferencia de prensa de esto y aclaró que el número es un tanto simbólico, que básicamente lo que quiere hacer entender, y muchas veces esos los representantes de los jugadores, es que hay que blindar a los futbolistas y que River tiene que tener el 100% de la decisión de si transferirlos o no. Porque está claro que con números de 100 millones de euros en la cláusula de rescisión, ningún equipo va a venir y va a pagar ese dinero por un jugador que esté no solo en el fútbol argentino, sino en el fútbol sudamericano. Pero River obviamente ahora puede tener una mayor incidencia a la hora de decidir si traspasar o no a cualquiera de estos 4 jugadores. ¿Quiénes son los futbolistas que forman parte del plantel del más grande y que hoy por hoy tienen una cláusula de rescisión de 100 millones de euros? Los 2 que firmaron sus primeros vínculos como profesionales en el más grande y que tienen este valor son Bautista Dadín, el centroatacante que estuvo en el banco de suplentes en los 2 partidos y no ingresó. El muñeco decidió que Borja ingresase desde el banco, aún así Gallardo lo tiene en una consideración muy alta. Y el otro es Alex Wojski, este futbolista nacido en España pero que es ciudadano argentino, por lo que no ocupa cupo, que lo trajeron libre luego de haber terminado su vínculo en el Mallorca y que se convirtió en su momento en el segundo refuerzo del más grande. Ambos firmaron sus primeros contratos con la cláusula de 100 millones de euros. Y los 2 que renovaron vínculo, uno de ellos fue Lautaro Rivero, a quien River trajo de vuelta de su préstamo en Central Córdoba de Santiago del Estero. Se hizo uso de la cláusula de repesca antes del Mundial de Clubes, inclusivamente fue el único jugador, por decirlo de alguna manera, que River incorporó de cara al torneo que se llevó a cabo en Estados Unidos. Obviamente Gallardo no lo utilizó y River quedó eliminado. Todos sabemos cómo le fue al más grande en ese certamen, más allá de que ponerlo no al chico a lo mejor no hubiera cambiado mucho, mientras que el último futbolista es nada más y nada menos que Facundo Colidio, que terminaba contrato el 31 de diciembre, y de todos los jugadores que finalizan vínculo a finales de este año, era básicamente el único en el cual River apostaba una renovación inmediata, porque después el resto o están colgados entrenándose en el River Camp de Ezeiza, como es el caso de Manuel Lanzini y de Matías Rojas, o son futbolistas que hoy forman parte del banco de suplentes, como los casos de Nacho Fernández, Borja, el Piti Martínez, y muy seguramente no terminarán renovando sus vínculos. Y River arregló el préstamo a Independiente de Lucas Lavanino, el arquero que finalizó el 2024 atajando y siendo campeón en la reserva. Sin embargo, ahora no iba a tener tantas posibilidades, teniendo en cuenta que en el plantel profesional los 2 porteros claramente son Franco Armani y Jeremías Ledesma, y como ya está recuperado de la rotura de ligamentos cruzados Santiago Beltrán, iba a ser ya el guardameta de tercera división. Es decir, Lavanino se iba a encontrar en un lugar poco óptimo, iba a ser el tercer arquero de primera, pero ¿cuántas veces iba a jugar? Si ya de por sí Ledesma juega poco y nada, porque Armani básicamente ataja todos los partidos, al tercer guardameta le iba a tocar básicamente no solo no atajar nunca, sino que estar fuera del banco de suplentes siempre. Lo más probable es que cada vez que River jugara en el exterior por Copa Libertadores viajase, teniendo en cuenta que Gallardo casi siempre decide llevar 3 porteros cuando se viaja al extranjero, por un tema de que si le sucede algo antes de los partidos, ya sea el titular o el suplente, no tenga únicamente que apostar al encuentro con un solo hombre bajo los 3 palos. Aún así, para Lavanino no voy a decir hoy por hoy que sea lo más óptimo irse Independiente, en el sentido de que no va a ser titular indiscutible en el rojo. De hecho, Rodrigo Rey es el número 1 y guardameta indiscutido en el equipo de Avellaneda, pero por lo pronto lo pidió el entrenador Julio Bacari, el entrenador del rojo, ante la salida de quien era el arquero suplente de Independiente, Blázquez, que se va a terminar yendo. Ahora parece indicar que Lavanino va a estar en el banco de suplentes del rojo de Avellaneda, y eso obviamente es mucho más productivo que ser el tercer arquero de River, por lo menos en cuanto a la posibilidad de jugar. Recordemos que Independiente juega Copa Sudamericana, por lo que va a tener, al igual que River, si bien el más grande juega Libertadores, doble competencia.
¿Cómo se va a llevar a cabo el préstamo a cambio de 18 meses? Es decir, va a ser hasta el 31 de diciembre del 2026. No hay una información exacta de si hay o no cláusula de repesca. Yo creo que sí, porque por lo pronto River a todos los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores que manda cedido a otros equipos termina poniéndoles esta opción. Solamente no pone esta cláusula si es con jugadores ya un tanto más grandes. Por ejemplo, a Gonzalo Tapia, que se terminó yendo al San Pablo para librar cupo, River no le puso cláusula de repesca porque River no tiene ningún tipo de objetivo en lo que respecta a un posible regreso. Pero en el caso del Lavanino, a pesar de que, como dije, hay pocas probabilidades de que en algún momento tenga chances de atajar en el Millonario, esta cláusula podría llegar a ser positiva teniendo en cuenta si hay alguna lesión grave en el futuro cercano. Y en conferencia de prensa, luego de lo que fue la goleada frente a Instituto, Marcelo Gallardo declaró qué es lo que quiere de Juan Carlos Portillo a partir de este martes, o por lo menos mañana es cuando el jugador debería ya firmar contrato y ser nuevo futbolista de River. Por lo pronto, parecía que todo estaba arreglado a finales de la semana pasada, pero todavía faltaban detalles. El jugador igual no formó parte del partido el cual disputó el conjunto cordobés ayer por la noche en Avellaneda, justamente frente a Independiente, y está colgado desde hace bastante tiempo y por algún motivo, que es algo que desde todos lados dicen que no va a suceder porque Talleres quiere venderlo, el jugador quiere venir a River y River va a incorporarlo. Pero si por alguna razón se termina de caer todo, el jugador no juega más en Talleres, o sea, va a estar colgado 6 meses, algo que obviamente no le conviene a nadie. Por eso mismo se tratará de terminar de cerrar la negociación seguramente hoy lunes, teniendo en cuenta que los fines de semana siempre se hace lenta la cosa, sobre todo en lo que respecta a los papeles y a las transferencias, pero aún así para Gallardo Portillo va a ser un jugador importante. Como ya sabemos, al muñeco le gustan mucho los futbolistas que tienen como principal virtud la polifuncionalidad, es decir, que tienen la posibilidad de jugar en varios sectores del terreno de juego. Y eso es algo que le llamó mucho la atención al muñeco, teniendo en cuenta que si bien en el último tiempo Portillo se ha desempeñado más que nada como segundo central zurdo, y ahí quizás no tendría tanto lugar hoy, teniendo en cuenta que River tiene muchos defensores centrales, es más, repescó a 2 con las llegadas de Lautaro Rivero y Sebastián Boselli. Después también puede jugar como lateral izquierdo. River fue a buscar a Román Vega en el arranque del periodo de transferencias, pero lamentablemente el Zenit de San Petersburgo de Rusia terminó haciendo un ofrecimiento prácticamente inigualable para el conjunto argentino, y también puede jugar como mediocampista central, la posición hoy por hoy más necesaria en lo que respecta a la incorporación de futbolistas, porque si bien es cierto que no le quiero caer a Enzo Pérez en este video porque no estoy puntualmente hablando hoy por hoy del capitán de River, sin ningún tipo de dudas el peor jugador del más grande en las primeras 2 jornadas fue Enzo Pérez. Y si bien es cierto que para Gallardo va a seguir siendo titular, no solamente porque seguramente para el muñeco el jugador quizás no tuvo tan mal nivel como la mayoría lo ha visto, sino porque también le dio la cinta de capitán. Recordemos que Armani llevaba el brazalete y a partir de este semestre lo volvió a llevar Enzo. Y Juan Carlos Portillo también puede jugar en ese lugar de la cancha. Así que al ocupar varios sectores dentro del terreno, eso hizo que Gallardo lo tuviera en una consideración más que importante a la hora de elegirlo como refuerzo. Y repasamos el calendario de lo que le viene a River en el corto plazo. Va a estar jugando, como ya he mencionado, en varias oportunidades el próximo domingo 27 de julio desde las 20:45 horas contra San Lorenzo en el Estadio Monumental por la fecha número 3 del torneo Clausura. Después, 6 días más tarde, va a estar jugando el partido por Copa Argentina. El sábado 2 de agosto estará enfrentando a San Martín de Tucumán en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero por los 16avos de final de este certamen en cuestión. Después, los siguientes duelos por el torneo doméstico no están confirmados en lo que respecta al día y horario exacto, pero teniendo en cuenta que el jueves 14 de agosto River va a estar jugando la ida de los octavos de final de la Conmebol Libertadores contra Libertad en Paraguay, y esa misma semana también va a estar jugando su rival previo en el torneo doméstico, que es Independiente. Lo más probable es que el clásico frente al Rojo en Avellaneda por la 4ª fecha se lleve a cabo el sábado 9 de agosto y no el domingo 10 como uno creería que estaría preestablecido en un comienzo, porque los clásicos generalmente se juegan un domingo. Es muy probable que este Independiente River se juegue el sábado.
Después de disputar la ida contra Libertad del 14 de agosto, River seguramente estará jugando el domingo 17 contra Godoy Cruz en el Monumental, a la espera de lo que será el duelo de vuelta el jueves 21 de agosto, otra vez en Núñez frente al elenco paraguayo. Ahí es donde termina una seguidilla importante de partidos por el lado del conjunto dirigido por Gallardo, el cual comprenden 3 cotejos por el torneo local, el duelo por Copa Argentina, que quizás parecería ser el menos exigente de todos, pero la realidad es que estás a 5 duelos de ganar un torneo y de clasificar de manera directa a la fase de grupos de la próxima Conmebol Libertadores, y además no se puede volver a tener el mismo papelón que se tuvo el año pasado. Recordemos que River en 16avos de final cayó eliminado frente a Temperley. En esta ocasión, frente al conjunto tucumano, hay que dar la cara y seguramente Gallardo pondrá lo mejor que tendrá a disposición. Y también en el transcurso de estos próximos 6 encuentros van a estar los 2 duelos por Copa Libertadores, en los cuales River se jugará el principal objetivo básicamente de este semestre, teniendo en cuenta que más allá de que también es el más difícil de todos, la Copa Libertadores es la obsesión de absolutamente todo el mundo millonario. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, semana clave para poner a punto físicamente a Juan Fernando Quintero. El colombiano tiene que estar a disposición lo más rápido posible, porque más allá de que parezca que hoy River tenga el equipo armado, la realidad es que se necesitan todas las variantes posibles y un jugador como Quintero debe estar en el mejor nivel que se pueda. También es una semana clave para terminar de cerrar lo de Juan Carlos Portillo y lo de Matías Galarza. En el caso del primero hablé de él porque fue Gallardo quien se dirigió hacia el jugador polifuncional cordobés, porque lo quiere lo antes posible, y que esa fue la razón, o por lo menos una de las razones principales por las cuales terminó eligiéndolo como posible refuerzo. Acuña y Paulo Díaz por suerte no tienen nada, más allá de haber sido reemplazados en el segundo tiempo de la goleada frente a Instituto. Santiago Lencina prácticamente se puede decir que ya tiene su lugar asegurado como titular. El rendimiento tan positivo que ha tenido en los 2 primeros partidos lo posicionan en ese sector. Lo de Juan Cruz Mesa podría ser distinto, más allá de que yo creo que contra el Ciclón va a volver a estar desde el arranque. Y por el momento River tiene 4 jugadores con cláusulas de rescisión de 100 millones de euros. Sin embargo, con el correr de los meses y a la hora de renovar próximos contratos, es muy probable que el número vaya ascendiendo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.